Bueno, pues nada, es la hora en punto y si os parece vamos a arrancar. Buenos días a todos, bienvenidos. Continuamos con la labor de la Cámara de Comercio de Oviedo en estas circunstancias tan especiales, con un estado de alarma que parece que durará todavía algunas semanas más y que probablemente acabe trayéndonos un mundo nuevo. Hoy unimos nuestras fuerzas con el diario La Nueva España e iniciamos una modalidad divulgativa a la que hemos denominado Conversaciones con, siendo nuestro primer invitado el profesor Mario Bates, al que entrevistará a continuación la periodista Elena Vélez. Un saludo a ambos y nuestro agradecimiento por compartir esta experiencia, cada vez más convencidos de que hay que enredarse en nuevas formas de conocimiento. Y me refiero a enredarse en el sentido de trabajar en red y conectar inteligencias. Lo prioritario en estos momentos es evidente que es salvar vidas. El confinamiento decretado por el gobierno parece que está parando el crecimiento de la enfermedad y esperamos que sea una realidad recuperar pronto el control de la salud pública, en la medida que esta situación lo permita. Está más que claro que esto no es un paréntesis, sino que parece que se trata de lo que los economistas, Mario nos lo podrá confirmar después, es un cisne negro, ¿no? Cierto. Un episodio verdaderamente inesperado y de enorme impacto, y que acabará cambiando nuestras vidas, posiblemente. Siendo, por supuesto, el objetivo prioritario salvar vidas, la vocación nuestra del mundo económico, la gente que estamos en este lado de la actividad económica, como es el caso de la Cámara de Comercio de Oviedo, estamos pensando en cómo salvar empresas, ¿no? Cómo salvar la economía. Porque nos jugamos muchos empleos y mucho bienestar social y finalmente también esperanza de vida. He sabido que la economía está vinculada directamente con la esperanza de vida. Hemos iniciado un trabajo para todos desconocido en un mundo que en días ha cambiado y nos hemos puesto manos a la obra desde el primer momento. Hemos tenido que había que establecer una estrategia rápida para que el trabajo fuese más eficaz y que en estos momentos nos debería focalizar, de hecho así está siendo en nuestra Cámara, en tres aspectos diferentes. El primero, el más inmediato, atendiendo la prioridad de la emergencia sanitaria, es el colaborativo. Nos hemos puesto a disposición de las administraciones públicas, un propósito muy cameral, para que dispongan de nuestros recursos y que podamos unir todas nuestras capacidades para conseguir acceder al material sanitario por las vías de la exportación. Hemos intentado también cambiar algunas de las actividades industriales asturianas en el sentido de que con algunas adaptaciones pudieran fabricar material sanitario. Estamos también en la dirección de crear un nuevo tejido industrial en Asturias que pueda considerarse estratégico y que nos permita en el futuro también poder abordar crisis de este tipo en mejores condiciones, ¿no? Por lo tanto, desde el primer momento nos hemos puesto a disposición del SESPA, de la Consejería de Salud, de la Consejería de Industria y sobre todo, y también, y lo destaco, de la Consejería de Innovación, con la que se han hecho muchas colaboraciones que están determinando un buen procedimiento para salir de esta situación en la que vivimos, activando mecanismos para que los respiradores, por ejemplo, tengan una solución asturiana que se está comentando en todo el mundo de inmediato. Estamos ahora también con la posibilidad de recuperación de mascarillas a través de un procedimiento químico que permita reutilizarlas, etcétera, etcétera. Ese ha sido nuestro primer enfoque, digamos. El segundo es el que podríamos denominar creación de diques de contención. La emergencia es tan grande que las empresas necesitan, y los trabajadores, por supuesto, también, soluciones de inmediato para contener la sangría tan gigante que genera esta paralización económica. En ese sentido, pues tanto a través de asesoramiento que hemos intensificado en estos días, hablamos de miles de consultas, hemos estado tratando de colaborar también con las administraciones públicas, en este caso fundamentalmente con la Consejería de Industria y también con la Delegación del Gobierno a la hora de elaborar las certificaciones para los desplazamientos laborales, a la hora de gestionar los ERTES. Hemos también tratado de ejercer nuestra función reivindicativa, reclamando las medidas económicas y fiscales y de toda naturaleza y financieras para que nuestras empresas puedan mantenerse
estos días en esta situación. Hemos hecho también trabajo de asesoramiento en ese sentido y nos hemos ofrecido a la Consejería para gestionar los ERTES con la mayor diligencia posible. Nos parece que es una medida de contención muy necesaria, que requiere, como todas las medidas en estos casos, Mario seguramente después nos lo podrá corroborar o desmentir, las medidas tienen que ser suficientes en cantidad y en agilidad, si no, quizá no sirvan, ¿no? O incluso peor, incumplen expectativas y generan todavía una situación peor. Digamos que el tercer aspecto desde el que estamos trabajando en las cámaras es precisamente el que ahora mismo estamos recogiendo, ¿no? Es un tema de fondo, me atrevo a decir que vital, y es plantear un repertorio de recetas y de armas, tanto generales como particulares, para dar a nuestros pulmones económicos afectados de falta de oxígeno y de medicinas y adaptarnos lo antes posible al nuevo paradigma económico y social que se nos avecina. Es decir, estamos tratando de hacer un manual de reflexiones con distintas personas. En este caso tenemos la enorme suerte de contar con Mario Bates. En próximos días también esperamos contar con gente de mucho nivel académico, intelectual y de investigación, tanto económica como científica. Sin ir más lejos, mañana vamos a tener otra webinar con Juan Carlos Fernández Martínez, catedrático de matemáticas de la Universidad de Oviedo, una persona con un currículum extraordinario, que está haciendo estos días predicciones que está exportando a todo el mundo sobre la evolución de la enfermedad y que están teniendo un nivel de acierto extraordinario. Junto con Juan Vázquez, también catedrático de Economía, ex rector de la Universidad de Oviedo, que también vamos a abordar este tipo de reflexiones que nos parecen vitales para encarar lo antes posible pues, la adaptación a este nuevo paradigma económico que se nos avecina. Mario, bueno, por hacer dos pinceladas sobre él, es economista del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Entre otros cargos ha sido consejero delegado de Ferrocarriles Argentinos. Es profesor de ICADE en la Universidad Carlos III, también es profesor, y es profesor del máster que estamos desarrollando por segundo año consecutivo en la Cámara de Comercio de Oviedo. Concretamente, este fin de semana ha dado sus clases online porque las circunstancias así lo requieren. Aprovecho para dar un saludo a los alumnos del máster que están supliendo con esfuerzo y mucha comprensión la adaptación de las clases a través de esta nueva modalidad y todo lo que ello conlleva. El objetivo del MBA, donde profesores con dilatadas carreras profesionales, como es el caso de Mario Bates o Manuel Pimentel, exministro, Isabel Aguilera, José María Oquín, que participan en la formación práctica diseñada para la resolución de problemas y situaciones empresariales que se dan en entornos reales y que sirve para mejorar la habilidad práctica de los alumnos. Bueno, pues agradecemos a todos estos profesores. Alguno de ellos va a pasar también por este formato de conversaciones con. En los próximos días lo iremos anunciando. Hoy inaugura Mario el formato, pero creemos que todo esto va a suponer una fuente de conocimiento que será muy útil para resolver todo esto. Bueno, me gustaría dedicar unas palabras a nuestro presidente de la Cámara, Carlos Paniceres, que tendría que estar hoy aquí, pero por razones de su actividad empresarial es el CEO de Transinsa, como la mayor parte de la gente que nos estará viendo sabe, que es la empresa de transporte sanitario de Asturias. Está haciendo una labor extraordinaria, encomiable, digna de toda admiración, y que está dedicado estos días en cuerpo y alma a esa actividad y me ha cedido el poder estar aquí con vosotros. Nada más, solamente deciros que creemos y recordamos que el principal motivo de aumento de la esperanza de vida es y será una saludable economía que permita mejorar las condiciones de vida a través de una buena alimentación, de sistemas de salud, de la investigación que se dedica también a estos temas. Por lo tanto, nos parece que tenemos que dedicarle cuidados muy importantes a que esta actividad económica se sostenga, se mantenga, incluso si es posible, y parece ser que sí, salga reforzada después de esta crisis, ¿no? Esto supone una catarsis, lo que estamos viviendo, es una experiencia vital muy profunda
y que puede ser depurativa, podemos aprovecharla para abandonar algunos de los errores del pasado y acometer el futuro desde otra perspectiva mucho más eficiente. Muchísimas gracias. Os dejo en manos de Elena Vázquez. Muchísimas gracias, Mario. Pues recojo el testigo. Muchas gracias, José Manuel Ferreira. Y lo que me queda decirles aquí, desde este set que hemos instalado en el periódico La Nueva España, es pues decirle a toda la gente que nos está siguiendo, que en este momento son 46 participantes, pueden ustedes observarlo en la parte de abajo de la pantalla, hay una pantallita que pone participantes y ahí pueden ustedes intervenir, hacer preguntas y respuestas y en la medida de lo posible pues yo las iré anotando y podemos hacérselas llegar al propio Mario White, que además me consta que está muy atareado, que acaba de entregar hace apenas unas horas, me atrevería a decir, un informe al Banco Mundial y que está preparando alguno más. Así que desde aquí le agradecemos enormemente ese esfuerzo que está haciendo para hacer estas conversaciones con, en este caso, La Nueva España, en colaboración con la Cámara de Comercio de Oviedo, que esperemos dure a lo largo no solo del estado de alarma, sino más allá y en un clima y un escenario, desde luego, muchísimo más positivo. Bueno, pues buenos días, Mario, que por cierto Buenos está días a en su todos. despacho. Gracias, Elena, encantado. En su despacho en Madrid. Entonces vamos a comenzar. Y yo estaba pensando, me estaba acordando de la última vez que conversamos usted y yo, Mario, Cierto. que fue en Oviedo, en una cafetería, porque yo dije, vamos mejor a una cafetería, estamos más a gusto, nos tomamos algo más relajados y fíjese ahora, eso no podemos hacerlo, ¿no? Las vueltas que da la vida y la aparición de un cisne negro lo que nos cambia. Entonces vamos a empezar a intentar desbrozar para que la gente pueda hacerse un mapa, que insistimos no va a ser el real, porque nadie puede jugar a ser adivino, ¿no? Pero al menos un posible mapa económico de las consecuencias que quizás se deriven de esta crisis económica provocada por el coronavirus, conocido también como COVID-19. Entonces empezamos, Mario. ¿Esta crisis sanitaria va a cambiar o está cambiando ya el modelo económico de España y también incluso a nivel global? Sí, Elena, la verdad que esto va a ser una revolución, va a tener repercusiones mucho más graves que Lehman Brothers y, como decía bien José Manuel, es un cisne negro, un elemento inesperado que nadie prevé, no es un tema que tenga que ver con la economía, que iba muy bien, y ha cambiado totalmente el mapa mundial. Fíjese, Elena, que Trump, que ya estaba festejando por adelantado la reelección, que lo tenía muy fácil, iba a ganar 10-0 por goleada, con este tema pues lo tiene muy complicado en la medida que la economía americana va a sufrir bastante, habrá que ver cómo maneja el tema del coronavirus, o sea que ha cambiado no solo España, sino todo el resto del mundo, ¿no? Y desde ese punto de vista, es cierto que el foco en este momento está en Europa, Italia, España, donde está el epicentro del problema sanitario, pero no se olviden que ahora llega a Estados Unidos, atención al tema Reino Unido, Alemania, y lo que preocupa mucho, pero se habla poco, es África y América Latina. Piensen que en América Latina va a llegar un poco más adelante y evidentemente en América Latina no tenemos hospitales, la gente está masificada y ahí el impacto puede ser mucho peor. O sea que definitivamente va a cambiar nuestras vidas, nuestra manera de pensar, nuestros negocios y va a significar, eso sí, a corto plazo, un aumento que no debe ser definitivo del papel del Estado en la economía. Por eso que yo creo que hay que diferenciar qué hacer a corto plazo, que tenemos que tirar del Estado, con más gasto público, con emisión monetaria, pero no equivocarnos de pensar de que la solución es seguir imprimiendo dinero y gastar para siempre, ¿no? Porque decía Keynes, el famoso economista inglés, que los tipos de interés, la política monetaria expansiva es una solución cuando los tipos de interés están en el 10%. Vos lo bajás al 5% y activás la economía y consumo, pero cuando están en el 0, no tenés mucho campo de hacer maravillas con la política monetaria. O sea que a corto plazo habrá que gastar más, emitir dinero, pero no nos confundamos, es un tema muy de corto plazo. Y si, como dicen los médicos, y voy a ser un poco optimista hoy, básicamente esto en España se habla ya de que en 2 o 3 semanas en Oviedo se empieza a normalizar, y en Madrid, que está el peor foco, y Barcelona dentro de un mes, de a poco, no es que todos vamos a volver el mismo día, pero se va a hacer de a poco, ya vemos un horizonte, pues significa que evidentemente la economía va a tener un gran parate a corto plazo, pero tenemos la posibilidad en la segunda parte del año de recuperarnos. O sea que, Elena, contestando a tu pregunta, sí, esto es una revolución, no es un tema menor y va a cambiar absolutamente toda nuestra manera de producir y de pensar. Fíjese, Mario, que en ese cambio, en ese paradigma de modelo económico, ahora está resonando mucho a nivel global la renta básica.
algo que todo el mundo pensaba como, bueno, pues eso no puede ocurrir, porque ¿por qué vamos todos a percibir dinero por no hacer nada, ¿no? Pero de hecho Estados Unidos ya lo está sopesando de alguna manera en hacerlo no para todos los puestos, para todos los trabajadores, pero sí para algunos. E incluso en Brasil me parece que también están analizando hacerlo de una manera escalada, ¿no? ¿Cree Mario Waits que es posible que lleguemos a alcanzar la renta básica? A ver, yo le devuelvo a decir, Elena, a corto plazo va a ser necesario establecer una renta básica para no dejar tirada a mucha gente. Piense que el principal damnificado de esta crisis es el sector privado. No digo que los funcionarios no sufran, todos sufrimos, pero más o menos tienen estabilidad y más o menos el poder adquisitivo lo mantienen. Pero acá el gran drama va a ser para muchas de las empresas autónomas, pymes, que es, no se olvide, Elena, que es el 98% de empresas, y esas han quedado a la mano de Dios y a la intemperie, porque incluso con las medidas del gobierno son francamente insuficientes, ¿no? Entonces, a nivel de trabajadores, sí, va a haber que establecer políticas de gasto, de renta básica a corto plazo, pero ya restablecida la normalidad, esperemos que pronto, no, el sector privado sigue siendo el motor y el oxígeno para que la economía prospere. Fíjese que los países más ricos del mundo, básicamente Estados Unidos, Inglaterra, tienen mucho sector privado. El modelo nórdico que nos gusta tanto, fíjese, Suecia, Noruega, Dinamarca, la gente se equivoca, cree que es un sistema socialista. Eso fue en la época de Olof Palme, hace mucho, pero hoy día es un sistema mixto, donde el Estado da una sanidad y una educación, pero donde hay despido, digamos, hay facilidad de mercado laboral, el sector privado tiene mucho peso en la economía, ya no es Suecia de los 60, sino que es ya un sistema privado muy dinámico. O sea que a corto plazo la renta básica sí se va a tener que utilizar, pero luego a mediano plazo creo que no. Y además la renta básica, Elena, me hace acordar a los populismos de Hugo Chávez, Maduro, Cristina Kirchner, que subsidian con planes sociales a 3 millones de personas, pero para siempre. A mí me parece bien, un mes, 2 meses, un año, pero si toda la gente le das un subsidio sin que trabajen, pues eso es malo, porque el dinero sale de la clase media que paga impuestos y tampoco incentiva el trabajo. Estamos hablando de, bueno, pues de pymes, de pequeñas y medianas empresas, de grandes empresas, de trabajadores, pues, por ejemplo, del sector sanitario. Pero ¿qué pasa con la economía sumergida? Que es mucha. Y sobre todo aquí en España, no lo neguemos, quizás esta crisis sanitaria ha destapado un sistema económico precario que no se quería reconocer y en el que hay mucha gente que trabaja pues, de manera precaria, de manera sumergida en negro. ¿Qué opina Mario Waits de esto? Sí, a ver, los datos de economía sumergida son conocidos, el Banco Mundial ha publicado, somos los segundos de Europa después de Grecia en economía en negro, muchos estudios hablan de un 22% del Producto Interior Bruto, y qué duda cabe que toda la gente que está en negro queda muy tocada por esta crisis, ¿no? O sea que evidentemente el tema de tener tanta economía sumergida deja en la total indefinición a ese tema. Evidentemente el mercado laboral español tiene un problema de precariedad, hay mucho contrato temporal. Pero vuelvo a decir, el problema de que los salarios sean bajos en España y que haya mucho contrato precario, no es la culpa, en mi opinión, de empresarios malvados, para nada. Puede haber uno o dos, pero no es el empresariado habitual, sino que es que la economía española tiene una muy baja productividad asociado a que el ladrillo y el turismo son muy importantes, ¿no? Y claro que hay que fomentar el turismo y el ladrillo, pero hay que intentar que tengamos un modelo más al estilo educación, tecnología, innovación, que esas son las economías prósperas, ¿no? Fíjense un ejemplo pronto. Siempre le digo a las pymes, y José Manuel seguro que está de acuerdo, oye, ¿por qué no te juntas en cooperativa, tratas de juntarse para tener más fuerza? Y muchos me dicen, para mi perversidad, Mario, yo prefiero estar solo y perder dinero, manejar yo la empresa, que juntarme con aliados para tener economía de escala. O sea que hay temas del famoso Spain is different, de mentalidad, que tenemos que cambiar también, yo creo. Los datos son tan alarmantes a nivel económico que llega un momento que la deuda se está disparando y yo no sé si puede llegar el punto de que no se pueda pagar. Sí, a ver, tenemos un problema serio de deuda. De hecho, mis alumnos del máster de Oviedo me escuchan que estamos todos endeudados, las familias, los gobiernos, las comunidades autónomas, porque como consecuencia de que los tipos de interés están en el cero patatero, ha habido una tendencia sobre endeudarse, el Estado también. Si me cuesta poco endeudarme, gasto más. Entonces, aunque el déficit público evidentemente se va a disparar por las medidas necesarias, hay un ratio que miramos los economistas que me preocupa, que es la deuda pública, que es la acumulación de deuda del gobierno,
como consecuencia de los déficits públicos. Y fíjese que el límite, que en economía se considera como razonable, que es que no supere el 60% del producto, en España está por encima del 100% y se va a aumentar mucho por toda esta necesidad de financiación. Entonces el tema de la deuda es un tema que me preocupa, porque como hay una recesión, y la va a haber, evidentemente a corto plazo va a haber recesión, y si los tipos de interés más adelante suben, esa deuda va a ser difícil de pagar. Quiere decir que Alemania parte de una posición de privilegio, porque tiene poco déficit, poca deuda, los países del norte, más austeros, que España, que parte de una situación de mucha deuda, que no tenemos tanto margen para subir la misma, ¿no? ¿Qué le parece el papel de la Unión Europea hasta el momento? Esas tensas discusiones o deliberaciones entre los socios, ese coronabonos sí, coronabonos no. Bueno, yo creo que hay dos Europas, ¿no? La Europa rica, de Alemania para arriba. El Brexit es un buen ejemplo, ¿no? Como países ricos del norte dicen yo no soy solidario, dejo poner dinero, me voy solo. Todos sabemos que es un error. Y es evidente que la Europa rica, de Alemania para arriba, no está por la labor, me parece, y es un error de ayudar a los países del sur. Ahí hay dos extremos. Un rescate al estilo Grecia, que es posible pero no deseable, yo espero que no lleguemos a ese límite, en el sentido que Europa te diga, vale, yo pongo dinero en España, te doy dinero, pero a cambio de una austeridad muy dura. También es cierto que hay algunos empresarios que creen que hace falta cierta disciplina para evitar que haya un populismo exacerbado, que sabemos que hay sectores minoritarios del gobierno que quieren ir a un modelo poco realista de nacionalizaciones y expropiaciones, entonces, bueno, un rescate sería una garantía contra eso. Pero yo creo que va a haber como un rescate intermedio, más que un rescate al estilo Grecia, tampoco va a haber te doy dinero, coronabonos, porque los alemanes y los del norte no están por la labor, estamos divididos. Entonces habrá algún dinero con alguna condicionalidad media, o sea, no hagan locuras, no les vamos a poner condiciones muy duras, pero tampoco van a poder hacer lo que quieran. Yo no veo a Europa, Elena, solidaria, el Brexit es un ejemplo, y si tú me preguntas a quién veo como líder a nivel mundial dentro de 20 años, no tengo ninguna duda, Estados Unidos y China, esos son los dos, para mí, los líderes evidentes, porque China, seamos sinceros, tampoco es la fábrica del mundo, ya tiene mucha tecnología, es líder en la robótica, en la inteligencia artificial, y está en una pugna con Estados Unidos cabeza a cabeza por ser líderes mundiales, ¿no? Entonces, esa sería un poco mi respuesta. Vamos recibiendo alguna que otra pregunta, Mario, si le parece le damos paso. Perfecto. Pregunta MM Morán, un saludo. Mario, ¿no cree que en la economía española las empresas están demasiado intervenidas y que eso las hace frágiles, cristalizadas y con poca resiliencia? Bueno, en general hay un principio conocido por todos. El sector privado funciona mejor que el sector público, con excepciones. Educación, tecnología y sanidad. Por ejemplo, la sanidad española es muy buena. Yo quiero ver en Estados Unidos, a ver lo que pasa ahora que llega la peste, con 11 millones de americanos que no tienen seguro médico. Yo me pregunto, ya Trump dijo que algo se hará, si tú no tienes seguro médico, una internación de 10 días, que es lo del coronavirus, son $100.000. ¿Quién va a pagar eso? Me preocupa. Dentro de todo, la sanidad es muy buena. Pero es una excepción. Normalmente el sector privado es más eficiente que el sector público. Sí, a mi modo de ser, hay demasiado intervencionismo, habría que dejar que el sector privado, sobre todo, pague menos impuestos, independientemente de la crisis, que yo creo que a los autónomos no se les está ayudando como debieran por parte del gobierno, me parece. Yo creo que el sector privado debería tener menos regulaciones, ¿no? Y no hay que demonizarlos como los malos de la película. Yo creo que los empresarios se han puesto a ayudar, han trabajado en el sector privado bien, y bueno, han dado un ejemplo básicamente de generosidad en tratar de trabajar en este tema. Pero yo sí creo que uno de los problemas de la economía española es que está demasiado regulado, y sería bueno darle más peso al sector privado. Ha dicho algo muy interesante, Mario, además haciendo una comparativa con Estados Unidos sobre el problema que tiene, ¿no? una gran parte, inmensa parte, millones de la población con que no tienen seguros o tienen unos seguros muy, muy precarios. Esto ha puesto de manifiesto en España que la sanidad pública debe fortalecerse y que incluso lo público debe fortalecerse y convertirse en un músculo principal en este país. A ver, yo estoy a favor de la cooperación público-privado, no entiendo por qué no puede cooperar lo público como privado. Pero piense, Elena, una cosa, vamos a un mundo de viejos. En España la esperanza de vida es de las más longevas del mundo, cuarto en el mundo en longevidad,
y seremos primeros en 7, 8 años, o sea que vamos a una economía de gente mayor y la sanidad privada tiene muchísimo futuro, simplemente porque el Estado no tiene dinero para aumentar drásticamente en sanidad, y yo creo que tiene que haber una cooperación. A mí me parece que el modelo sanidad pública con gestión privada es un modelo a jugar, y más que competir unos contra otros, me gustaría que haya un modelo más cooperativo, ¿no? De cooperar, que yo creo que en España va a hacer falta, porque aquí cada vez más gente con el envejecimiento de población va a necesitar la ayuda sanitaria. Tenemos un panorama, bueno, de coger un poquito con pinzas, ¿no? Pero también hay cosas positivas. Yo intuyo que de esta crisis habrá sectores que salgan reforzados. Sí, lo que pasa, Elena, a corto plazo, cuando tú tienes una recesión importante, ya sabes que en la recesión, que es caída del Producto Interior Bruto, pierde mucho, ¿no? Fíjate que siempre les digo a mis alumnos, para explicarlo fácil, que hay 4 maneras de crecer. Y no te olvides que para que baje el paro, el desempleo, tiene que haber crecimiento. 1, consumo; 2, inversión; 3, gasto público; y 4, exportación. Si miramos eso en el panorama actual, el único componente que te hace hacer subir la economía es el gasto del Estado, que tampoco puede ser infinito y solo puede ser de corto plazo. El consumo está totalmente parado por motivos obvios: inestabilidad, caída de salarios, aumento del paro. La inversión de los empresarios también, porque ¿qué piden los empresarios? Cualquier empresario, y José Manuel lo sabe de manera evidente, estabilidad, reglas de juego claras, y ahora evidentemente hay una situación de incertidumbre por todo este tema. Y la exportación, que yo creo que por ahí sale la solución de la economía española, Elena, creo que lo habíamos hablado antes, es que evidentemente España, y esto es positivo, en los últimos 5 años se está empezando a exportar mucho más. Entonces la solución es: fabricamos en Oviedo o producimos en Oviedo y vendemos en el mundo mundial. Claro, eso requiere 2 cosas: que Trump termine con esta guerra proteccionista con China, que no nos lleva a ningún lado, y segundo, que nuestros mercados, como son Alemania y Europa, les vaya bien, porque Elena, si Alemania no crece, no necesita comprar. O sea que, pero vamos, yo veo la situación en Europa muy recesiva, muy hacia abajo este semestre, y ahí hay muchos sectores evidentemente perjudicados, pero no hay duda evidentemente que también hay beneficiados. A corto plazo es difícil, ¿no? Evidentemente el sector de la población que está más cubierto son los funcionarios, pero luego hay ciertos temas. Fíjese que Asturias podría ser a mediano plazo, digo a fin de año, un lugar interesante de turismo alternativo, ¿no? El tema que los lugares masificados de playa este año no van a estar, tiene evidentemente muchos atractivos, que podría ser que muchos españoles, una vez superado este problema, vayan, ¿no? Y bueno, evidentemente hay sectores de oportunidad, pero evidentemente a corto plazo, hay que ser sinceros, gran parte de la economía tendrá dificultades, ¿no? Y también las empresas están asumiendo a una velocidad de vértigo una reconversión en sus formas de trabajar. El teletrabajo se ha impuesto prácticamente en la mayoría. Hay cosas que obviamente no se pueden hacer a distancia, pero bueno, es una manera de reconvertirse y de quizás también cambiar su manera de negocio, ¿no? Hoy escuchaba en la radio una entrevista a una compañía muy conocida que te ayuda en la búsqueda de hoteles y de destinos vacacionales, y ahora lo que hace es ayudar a los usuarios a buscar pues qué hacer, qué hacen en su tiempo libre, quién les puede ayudar, o incluso a ser ellos solidarios con los demás, ¿no? Es la hora de la reconversión a toda máquina. Sí, fíjese que el teletrabajo ha sido una sorpresa agradable para todos. Los mismos profesores que dábamos presencial, yo le decía a los chicos de Oviedo del máster este fin de semana que estuve dándole a ellos, que la clase es exactamente lo mismo, excepto que no les puedo abrazar, pero no hemos cambiado ni una coma. Hoy día la tecnología Zoom te permite verlos todos, participar, formar grupo, vamos, no hay ningún cambio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, y también se ha notado que mucha gente se ha sorprendido cómo trabajando desde casa la productividad ha sido mayor. Me decía mucha gente, hombre, incluso igual o mayor, o sea que ese es uno de los aspectos del teletrabajo que va a cambiar. Nosotros tenemos la mentalidad empresarial tradicional de cultura presencial, de calentar la silla, de echar horas, pero esto puede cambiar, ¿no? Y puede hacer que las empresas sean mucho más flexibles en la medida de dar un poquito a gente más libertad para trabajar desde casa. Sin duda, Elena, ese va a ser uno de los cambios más importantes. Antes apuntaba también, Mario, algo interesante. Hablaba de imprimir dinero, que tampoco es tan necesario. ¿Estamos también a punto de ver la desaparición casi total del dinero en metálico, del cash?
ahora se recomienda pagar con la tarjeta para evitar el contacto con los billetes, con las monedas, que en el fondo pueden ser un foco de virus. ¿Esto también puede ser un cambio a corto o medio plazo? Sí, yo te diría que el tema de la desaparición del dinero, que es una tendencia imparable, bueno, con el virus se está acelerando, ¿no? Que todos te dicen, no, no toques dinero, paga con tarjeta, pero ya es un fenómeno que se venía dando, sobre todo en los países nórdicos. Hemos hablado de Suecia, de Dinamarca, que cuando uno va al supermercado, al Carrefour, 99% paga con tarjeta. El objetivo de eso no es tanto el virus, que ahora sí, sino controlar la economía en negro, ¿no? Básicamente, si tú pagas con tarjeta, Hacienda, digamos, te controla, y si pagas efectivo puedes blanquear dinero negro. Pero hay una tendencia creciente en el mundo mundial a que evidentemente el dinero metálico tenga menos peso, y eso tiene mucho que ver con el control del fraude, etcétera, etcétera. Es una tendencia importante. Combinando un poco lo que es la economía con la sociedad, que ahora más que nunca está íntimamente ligado, por todo esto que estamos hablando de la economía sumergida, de gente que lo está pasando realmente mal, porque ahora mismo no tiene ingresos de ningún tipo y tampoco sabe cuándo volver a tenerlos, ¿esto puede dar lugar a un estallido, una revuelta social? No, yo creo que no. Aquí soy optimista. España es un país donde, para bien o para mal, el nivel de protección social es muy importante. Fíjate, Elena, que con un nivel de paro que llegó al 24%, no ha habido grandes problemas sociales. Y tenemos una red de cobertura, seguro de desempleo, un Estado muy intervencionista, ¿no? Fíjate que cuando viene un empresario de Estados Unidos a España y ve cómo funciona, dice, esto es marxismo-leninismo, trotskismo, en fin, es un Estado muy intervenido. Pero por el otro lado, sí es cierto que el Estado tiene un colchón, ¿no? El sistema sanitario, el sistema educativo nos garantizan que no. Y luego el tema cultural. No te olvides, Elena, que la familia latina es una familia protectora, los abuelos cuidan a los nietos, si te quedas en paro te vas a vivir con tu familia, y eso garantiza que no habrá un estallido social. Ahora, dicho esto, evidentemente, como la economía va a tener grandes tensiones, será necesario acertar con la fórmula que permita que la economía se reactiva. A corto plazo es inevitable que el Estado participe más, pero sería un error pensar que la solución a largo plazo sería gastar más e imprimir más dinero, porque evidentemente eso no es una solución de mediano plazo. También decía lo de las revueltas sociales porque pues empieza, iba a decir, a oírse por la calle, pero no es verdad, por las redes sociales, las conversaciones, bueno, pues que a lo mejor se ven en televisión, escuchan la radio o por ciertas intervenciones en la prensa, que la gente empieza a poner muy, muy en cuestión los sueldos elevados, ¿no? Desde los futbolistas hasta los políticos. Esto puede derivar en que realmente se pongan las cargas sobre la mesa y se actúe y se bajen realmente los sueldos astronómicos hoy por hoy. Bueno, evidentemente como todo el mundo está mal y todo el mundo está afectado, no hay duda que evidentemente digamos, la gente mira un poquito. Hombre, los futbolistas son futbolistas privados, ¿no? Que bueno, hay un club privado que les paga por patear una pelota, no, a muchos nos parece demasiado, a pesar de que siendo argentino me gusta el fútbol, pero bueno, es un tema de mercado, se cobra derechos de televisión y los clubes son en general, bueno, más o menos, algunos no, pero más o menos se mantienen económicamente bien. Otra cosa son los políticos que pagamos, ¿no? Y sobre ese tema hay bastante demagogia, pero es cierto que cae mal que un político que está en Oviedo y no viaja, mantenga gastos de dieta por viaje, ¿no? Queda un poco absurdo y evidentemente clama al cielo que ese dinero lo done con algún sentido social. Entonces, claro, los políticos son pagados por nuestros impuestos, y es cierto lo que dice mucha gente. Dice, oye, Mario, es que los políticos están mal pagados. Es cierto, un ministro gana poco comparado con alguien del sector privado. Y lo que tienen que hacer es gestionar bien, acertar. Y estamos viendo que en España, bueno, evidentemente no se ha acertado respecto a tarde y mal se ha actuado. Tú dirás, bueno, Mario, pero es que se ha hecho en todo el mundo, tarde y mal, es prueba y error, pero es evidente que en España el primer enfoque, si tomamos la hemeroteca y vemos lo que nos decían algunos líderes de gobierno, han cambiado el mensaje totalmente, ¿no? O sea que no se ha acertado. Respecto a eso, sí, yo creo que por un tema de imagen, no imagen, de ética, sí tendrían que dar el ejemplo para que vean que es un ajuste global. Pero yo te diría, Elena, un tema sanitario que te quiero comentar. La solución de esta crisis para salir rápido tiene dos vías, y ahí todos los médicos te dicen lo mismo. Primero, aislarnos rápido, o sea, cuanto más tardás peor. Es evidente que ha sido un error garrafal el tema de los actos que se han permitido, que no tendrían que haberse permitido, eso es así. Y segundo, test para todos. Si no tenemos test para todos, no va a servir de nada. Por eso que debería estar el gobierno, creo que está en ello, ya tratando de comprar test, porque eso nos va a permitir
básicamente salir rápido de la crisis con garantías sanitarias, ¿no? Entonces, ese sería un poco el modelo. Los que dicen no, confinamiento no, es inevitable, ¿no? Porque se te infecta todo el país y colapsa la medicina. Pero también, y lo decía muy bien José Manuel en la introducción, tenemos que ver que la economía no colapse. La sanidad primero, por supuesto, pero luego intentar que tan pronto como sea posible, pues la gente, como dice Trump, no se suicide por depresión de que la economía va mal. Entonces hay que compatibilizar ambas cosas, y el secreto es confinamiento rápido y test para todos rápido, para poder salir muy rápido de esta crisis. Hoy, de hecho, se ha publicado que están en marcha, bueno, al menos la llegada de test masivos, hablan de pues como 1 millón de test a cada comunidad autónoma para pues, poder analizar a las personas que trabajan en empleos esenciales, ¿no? Que son las que de alguna manera salen a la calle y están activas, porque claro, esa persona sale a la calle, hace su trabajo, vuelve a casa y a lo mejor pues infecta a alguien, ¿no? Entonces, esos test sería bueno que se hiciesen a las personas que desempeñan trabajos esenciales hoy por hoy, ¿no? En este estado de alarma. Sí, luego, Elena, otro tema, todos tenemos familiares médicos, que ha sido una vergüenza, es el gran contagio de los sanitarios, ¿no? O sea, no puede ser que el 14% de los sanitarios se contagien, y hoy día, incluso si me apuras, no tienen mascarillas y elementos. Eso sé que es un tema difícil, que le pasa a todos, pero eso sí en España se ha manejado claramente mal, ¿no? Es muy irritativo que España tenga el porcentaje de sanitarios más altos contagiados, lo cual quiere decir que se ha actuado tarde y mal. Pero mira, el otro día me decía un periodista, mira Mario, te quiero entrevistar sobre Argentina, que lo he hecho muy bien. Es cierto, sorprendentemente, y no sé cómo, Alberto Fernández, que es muy populista y a mí no me gusta para nada, estableció una cuarentena rápida. Fue el primero en América Latina antes que Trump, y ahí acertó. Pero luego no hay nadie que tenga test, o sea, no se consigue ningún test, con lo cual, por eso te digo que son las dos cosas, cuarentena rápido y aislamiento rápido, y test rápido para salir inmediatamente, ¿no? Si haces una cosa y la otra no, evidentemente el tema se complica. ¿Qué está pasando en el mercado ahora mismo de las mascarillas? Hoy, por ejemplo, nosotros publicamos en la página web, en La Nueva España, que ya hay algunas farmacias que las están vendiendo, pero a unos precios desorbitados. Estamos hablando desde 12 euros como precio mínimo hasta 20, 25, incluso 30. ¿Qué está pasando para que una persona o cualquier vecino entre hoy en una farmacia de Oviedo o de donde sea y le pidan 15 euros por una mascarilla? Bueno, Elena, es como diríamos los economistas, la ley de la oferta y la demanda. Todo el mundo quiere y no hay mascarilla. Yo te cuento una anécdota. Yo estoy en mi despacho, que estoy a 100 metros de mi casa, y paso por una farmacia y siempre pregunto, ya casi ni pregunto, ¿hay mascarillas? Y la empleada me dice, ¿qué va? Como diciendo, ¿qué pregunta más tonta que hace? No, por supuesto que no hay. Entonces, claro, ahí sí que es oferta y demanda, todo el mundo necesita o cree que es útil, y luego ahí los sanitaristas también me tienen desconcertados. Ayer digo, hace poco, la Organización Mundial de Salud decía mascarilla no, y ahora dice mascarilla sí. Claro, yo sé que es prueba y error, pero eso es algo importante. Sí, las mascarillas están 9 euros, 10 euros, que es un disparate, ¿no? Que no está al alcance de la gente, y bueno, eso es oferta y demanda pura y dura, ahí te lo contesto como un economista. Todos quieren comprar y no hay producción. ¿Está el gobierno de España, en este caso, esperando a que el suministro de mascarillas y de guantes esté garantizado para dictaminar que todos debemos llevarlos puestos? Bueno, ya es una pregunta un poco específica sanitaria. Ellos han dicho que no van a exigir mascarilla a no ser que estén en condiciones de garantizar. A mí me parece que mascarilla hay que darle primero a los sanitarios, a la gente que tiene riesgo, y luego a otros. Hay un enfoque sanitario, Elena, que está hablando mucha gente, que es el tema de que todos volvamos a trabajar, pero de a poco. Hay mucha gente que dice, los mayores de 65 que se queden en su casa y que sean los últimos en salir. Tiene sentido porque los chicos jóvenes no se contagian y los mayores sí. Quiere decir que para que esto se haga rápido y no estemos meses y meses todos esperando sin sentido, tiene que ser segmentado. Si Oviedo tiene una situación mejor que Madrid, empezamos primero en Oviedo. Ustedes dirán, bueno, pero si lo pones en Oviedo, se van a ir todos, va a haber migraciones. Claro, hay que controlar un poco eso, ¿no? Porque la gente se toma un tren y se va a los lugares donde se puede mover más, eso es cierto, pero tiene que ser poco a poco, y sí tiene sentido que si los jóvenes no se contagian y los mayores de 65 más, que los mayores de 65 se queden más tiempo recluidos, ¿no? Bueno, yo abogo por una solución segmentada, no todos a la vez, porque entonces nos vamos a demorar mucho tiempo en salir y eso la economía no lo aguanta. Y también, ¿cómo
controlar y poner coto a un mercado mundial tan cruel como el que está ocurriendo con el tema de los test, ¿no? Cuando se adquieren unos test, como adquirió España, y resulta que es que no servían. O sea, no daban resultados efectivos, se habla de que les engañaron, de que no les engañaron, de que el mercado es tremendo. ¿Qué está pasando y cómo controlar eso? Sí, el tema de los test, bueno, lo que dicen todos es que ha sido un cisne negro, algo incontrolable. Y fíjense que muchos médicos te decían que esto es, acuérdate, Elena, esto es como una gripa, de gripa se muere mucha gente y no pasa nada. Al principio los médicos mismos no entendían todo este tema, a pesar de que en China había pasado antes, que había pasado en Italia, y reaccionamos tarde, yo creo. Y había pero muchísimos médicos que decían, no, esto es una tontería, no le des importancia, y luego ellos mismos se vieron muy alarmados. Entonces, bueno, evidentemente todos estos temas, mascarilla sí, mascarilla no, y luego voy a hablar de un tema que es muy delicado y controversial, de dónde viene el virus, ¿no? Porque yo estoy totalmente confundido, están las dos teorías. Yo leo la revista Nature, que es la revista número 1, prestigio científico, la número 1 en medicina, que me dicen es un virus natural, aleatorio. Bueno, a mí me parece raro, pero todos los médicos de más prestigio, y están abiertos, lo pueden leer, salió la semana pasada, revista Nature, y el médico principal no es chino, es americano, o sea, no es que los chinos... Y luego está la teoría conspirativa, hay muchos vídeos, están circulando, es un virus que salió en China, entonces te dicen, bueno, que los chinos, fíjate, que ya están, la economía de China es cierto, se ha normalizado, ¿cómo es posible que está en una ciudad y no se contagió el resto de China? Como diciendo, no digo que sea en un laboratorio chino, que también hay el que lo dice, sino que fue por un tema sanitario, de algunos lugares o mercados que no tenían sanidad, que comían animales, murciélagos, bueno, todo este tema, ¿no? Pero sobre eso también hay distintas teorías, evidentemente. Yo no creo en las conspiraciones, ¿no? O sea, nunca he pensado que hay dos empresarios que se reúnen en Davos o en la Trilateral y manejan el mundo, pero este tema sí ha generado bastante controversia, y es cierto que China sí se está recuperando rápido, ya está prácticamente normalizado en un 80%. Pero fíjate que los países que han hecho muchos test y que han hecho apps para controlar y que todo el mundo diga si lo tiene o no, son los que han salido más rápido de la crisis. Estoy pensando en Israel, Corea del Sur, que son países que han aplicado tecnología y han salido bastante bien de la crisis sanitaria. Volvemos a mirar las preguntas y respuestas de los panelistas. Nos dice Felipe G. Coto, ¿qué opinión le merece la estrategia seguida por el Reino Unido y su primer ministro, que por cierto, Boris Johnson está hospitalizado después de 10 días sin que los síntomas se le remitan? No, a mí no me gusta. El enfoque de Trump, de Bolsonaro, de Boris Johnson ha sido muy, bueno, de México, con López Obrador, que decía hace 2 días salgan a la calle, me parece equivocado, ¿no? Tienen que tener asesores que les dicen que la cuarentena es necesaria. Y a mí no me ha gustado, ¿no? La idea de que, bueno, hombre, no hay que dañar la economía, pero como te digo, la estrategia es al revés. Nos aislamos poco tiempo y salimos todos con test masiva. Eso es para mí la solución. Y bueno, el tema de dejarse estar, ¿no? Lo hacemos a media, ha sido un error. Y en Estados Unidos, fíjate que ahora están muy preocupados. Por cierto, el asesor científico de Trump, el que aparece siempre, yo le doy poca vida, ¿no? Porque Trump ya sabe que se carga a todo el que lo contradice, y lo escuché, yo mismo lo escuché en CNN diciendo, yo si fuera el presidente, lo miró, y Trump lo miró mal, haría una cuarentena en todo Estados Unidos obligatoria. Tú sabes que ahí es estado por estado, porque es un gobierno federal, donde cada estado manda mucho, y entonces Trump no quiere para no dañar la economía. Pero ya cuando el jefe científico, que siempre aparece, dice, yo estoy preocupado y no entiendo por qué no hacen una cuarentena global, yo vi a Trump que lo miró con cara de pocos amigos, y digo, este no va a durar ni una semana, sabiendo cómo Trump opera, ¿no? Pero bueno, es evidente que hay que escuchar a los científicos, Elena. También antes hacía referencia al modelo social que tenemos en España, que somos una sociedad muy familiar, muy unida a nuestros mayores, que miramos mucho los unos por los otros, que nos juntamos en Navidad. Eso estamos acostumbrados a ello, pero en otros países, incluso en Estados Unidos, no es tan común. Y en otras partes de Europa, por ejemplo en Holanda, ¿no? Llegó a decir el representante holandés que bueno, pues que había que hacer una criba, y que en España que por qué se atendía tanto a las personas de más edad, ¿no? Mayores de 70, 80, 90 años. Esto va a poner muy de relieve las diferencias entre unos países y otros y su forma de actuar. Bueno, yo creo que todos somos seres humanos, ¿no? Y de última, la civilización occidental se parece bastante, pero es cierto lo que tú dices, Elena, que hay elementos culturales. Los latinos somos más orientados a la familia, cuidamos más a los mayores, nos preocupa más,
Y los anglosajones, no es que no cuiden a los mayores, pero son más individualistas, tienen un approach un poco distinto, ¿no? Entonces, sí es cierto que la cultura de Estados Unidos y del norte de Europa es más orientada hacia el dinero, más materialista, y nosotros somos evidentemente más orientados a la familia. O sea que los aspectos culturales influyen, pero yo fíjate que pienso que esto va a ser una revolución que todavía no podemos pronosticar, pero que va a cambiar todas nuestras vidas y nuestra manera de pensar, ¿no? Todavía es impredecible, pero esto no es Lehman Brothers, es bastante más serio que Lehman Brothers y va a cambiar mucho, digamos, la manera de vivir. Uh-huh. También nos preguntaban antes, una pregunta que se me había pasado, que cómo cree que será la salida de la crisis en España, y habla de, bueno, de calificaciones, ¿no? De la más alta a la más baja. También hablamos de un futurible, ¿no? No sabemos cuándo será esa salida de la crisis, pero ¿qué cree Mario Waits? Yo creo que a corto plazo los datos son muy malos, es evidente que como te dije hace un rato, la economía va a tener una recesión fuerte. Yo creo que este trimestre podemos tener una caída del Producto Interior Bruto, menos 6, menos 7%, no asustarse porque es algo trimestral, y si todo va bien, y esperamos que todo vaya de acuerdo a como hemos hablado hoy, con cierto optimismo, creo que hacia el final, hacia el último trimestre o los últimos 4 meses del año, puede empezar la reactivación. Pero no hay duda que en términos netos va a ser negativo, ¿no? Ahí lo importante es salir lo más rápido posible, obviamente, pero salir bien, porque sería riesgoso por ganar una semana y apurarnos que luego haya recaídas. Fíjate, Elena, que un tema, son todos temas médicos, ¿no? Que yo no puedo opinar mucho, pero los médicos te dicen que una persona contagiada está inmune. Y sería bueno saber cuántas personas tenemos inmunes y por cuánto tiempo, que la ciencia no lo sabe. Sabemos que la vacuna va a tardar un año, eso te lo dicen todos, pero que hay paliativos médicos que pueden hacer que muy pronto una persona que esté internada no sufra tanto, se recupera mejor. O sea que está claro que lo que hay que hacer, yo creo, es ganar tiempo. O sea, hasta que averiguamos qué diablos hacemos, ganar un poco de tiempo, porque está claro que el riesgo mayor es que se colapsen las UCIs y si vos tenés un infarto o un cáncer, no te atiendan, porque bueno, hay que atender a los del coronavirus que tienen prioridad. Y eso yo creo que lo estamos controlando. Los últimos datos de estos días, a pesar que es tremendo la cantidad de muertos que hay, que es algo que estamos todos horrorizados, sí reflejan que hay un control del tema, que la meseta está controlada y que en los próximos días vamos a ir a mejor. Siempre reconociendo que España tiene el 20% de los muertos del mundo, que es un tema tremendo. Claro, tenemos esa cifra que es muy alarmante, pero también tenemos una de las cifras, si no la más alta, corrígeme si me equivoco, de gente que se ha recuperado en España. Eso es curioso. Bueno, eso Elena ya casi se lo tiene que preguntar un médico y no un economista. Pero a mí me asombra, ¿no? Y preguntando con médicos, porque te imaginas que yo estos días estoy hablando más con médicos que con economistas, y me dicen que es sorprendente. Bueno, a ver, la transparencia o calidad de los datos es rara, pero llama la atención. A mí me parece demasiado alta, y a los médicos también, la cantidad de gente que está siendo dada de alta, y también es obvio que el número de los contagiados son mucho mayores. Está el estudio del Imperial College de Londres, que habrás leído, que dice que en España está contagiada muchísimas personas, pero yo entiendo que es lógico porque hay mucho asintomático, gente que no tiene los síntomas, y además la tasa de mortalidad no puede ser tan alta, tiene que ser mucho más baja, y es porque hay muchísima gente contagiada que no se ha enterado, con lo cual la tasa de mortalidad sobre los contagiados es del 1% y no del 5%, como son los datos oficiales. Y otro de los grandes interrogantes es por qué la tasa de mortalidad es tan baja en Alemania. Bueno, ahí ha habido todo tipo de estudios. Mira, sobre eso he gastado muchísimo tiempo, he hablado con gente en Alemania y no hay una teoría convincente. Hay teoría de los clusters. Y mira, la verdad que no tengo una conclusión importante, ¿no? Y eso habría que investigarlo. Hay muchas incógnitas, ¿no? Hay muchos países que han pasado de puntillas y habría que verlo. Pero es cierto que en Alemania ha habido, bueno, en Corea del Sur hay un cuadro que anda circulando por ahí, que lo habrás visto, que dice cómo a cierta fecha España tenía respecto con Corea un número parecido, y luego España multiplica por muchísimo los muertos, y en Corea no se muere nadie. Bueno, hay muchos temas que son más médicos que llaman mucho la atención. Yo creo que para ir finalizando, son las 2:10, tenemos 51 participantes ahora mismo, y estas preguntas que hemos ido leyendo, pues podemos pues valorar cómo va a ser esta salida, no digo de la crisis, que ya hemos hablado de ello, sino de este estado de alarma. Claro, esto no va a ser de un día para otro. Ya no hay estado de alarma, venga, todos los bares abiertos, venga, todo el mundo a la calle, venga, vamos a celebrar una boda. No. ¿Cómo cree Mario Waits que va a ser esa progresión?
Yo soy partidario, a ver, si las cifras que estamos recibiendo se confirman, que yo creo que sí, que vamos a mejor, incluso en los lugares como Madrid, que está más afectado, y si tenemos test rápido, disculpa Elena que sea tan insistente, si esos millones de test que dicen que llegan, realmente llegan y empezamos un tema así, yo soy bastante optimista que más pronto que lo que la gente piensa, se normaliza. Pero como te digo, tiene que ser segmentado. Primero Oviedo, si en Oviedo no está mejor que Madrid, la gente de 65 que se quede, y hacerlo segmentado poco a poco. Por supuesto, olvidarnos de partidos de fútbol, conciertos, grandes manifestaciones, y sobre todo trabajar mucho en la identificación de la gente que ya no tiene riesgo. Si hacemos eso y lo hacemos bien, yo creo que bastante rápido podemos salir de la crisis. Pues muy bien, yo creo que hasta aquí lo dejamos. Si ninguno de nuestros participantes se anima a dar alguna que otra pregunta. Me gustaría, Elena, si es posible, un minuto para hacerle algunas preguntas también a Mario, del ámbito más empresarial. En la introducción hablábamos de la posibilidad de que esto sea una catarsis que nos permita depurar algunos errores del pasado, ¿no? En ese sentido, Mario, me gustaría comentarte al menos 3 cosas que creo que deberíamos intentar reflexionar, a ver cuál es tu opinión, en el sentido práctico, ¿eh? Si esto debería de servirnos para acelerar la digitalización empresarial, ¿no? Creo que es una gran oportunidad, estamos descubriendo todos cualidades que no sabíamos ni que teníamos. Mi madre con 85 años es una experta en videoconferencias, una capacidad de adaptación extraordinaria. Bueno, yo creo que es una gran oportunidad para aprovechar este momento que vemos que la digitalización es más necesaria que nunca, que nos salva en situaciones de alarma como esta. Creo que deberíamos intentar hacer un esfuerzo de verdad, las administraciones públicas y también el mundo empresarial, casi diría que la sociedad entera, para aprovechar esto, para hacer un proceso intensivo de aceleración. Es verdad que las estructuras que soportan toda la red de datos parece que están aguantando muy bien la enorme demanda que se está teniendo estos días, y esto yo creo que es un esfuerzo que hay que reconocer, y algunas de esas cualidades que en España también tenemos. Tenemos mucha mejor infraestructura de la que sospechábamos que pudiéramos tener. Bien, la segunda sería, para nosotros es un elemento, un caballo de batalla permanente, es una cruzada que mantenemos desde hace años, es la posibilidad de aprovechar esta oportunidad para reducir la burocracia. Fundamentalmente para reducir la mentalidad burocrática, poner más en valor que el control de la legalidad, el control de la eficiencia. Por algún motivo hemos anestesiado esa capacidad de ser eficientes porque el control de la legalidad, siendo necesario, claro está, no estamos en absoluto distanciándonos de esa posibilidad, pero sí tiene que ser mucho más razonable en cuanto a los esfuerzos que se dedican. Ahí vemos que hay licencias que tardan más de un año, que hay proyectos de innovación que no salen porque se ahogan en la maraña burocrática. Creemos que es una excelente oportunidad para poder salir reforzados en ese sentido. Otra más, un apéndice más que quería comentarte. Bueno, hemos visto cómo hemos perdido mucho tejido empresarial, muchas veces hemos renunciado a puestos de trabajo, hemos renunciado a actividad económica, a empresas, anestesiados por la compra en condiciones muy baratas de productos orientales. Hoy estamos viendo como que muchos de los ahorros que habíamos tenido en los últimos 10 años en material sanitario lo tenemos que pagar ahora de golpe y porrazo. Hemos visto incrementos del 3000% en productos sanitarios y subiendo, estamos en un mercado cautivo. Es decir, hay algún elemento, alguna actividad que deberíamos de recuperar porque tenga un valor estratégico o porque sencillamente estemos ya en condiciones de competir directamente con esos mercados y hay que incentivarla y ponerla otra vez en valor en nuestras regiones. Y ya por último, ¿qué opinas de este proceso de los últimos años de metropolización extraordinariamente acelerado? Si esta es una oportunidad para que territorios que han perdido punch, como son nuestras regiones, como son las comunidades periféricas, tengan a partir de ahora una nueva oportunidad. Pues bueno, esto es todo. Muchísimas gracias. Muy interesantes, muchos temas, pero yo creo que los puedo resumir rápido y te agradezco porque son temas relevantes, ¿no? Bueno, la digitalización, un tema muy relevante. De hecho, cuando hablamos en clase de la cuarta revolución tecnológica, los robots, la inteligencia artificial, la digitalización, apostamos muy fuerte por ese tema. Y cuando vos contabas el tema de tu madre, que me pareció muy interesante, con esa edad,
pues evidentemente que se ha puesto las pilas con este tema, es un buen ejemplo. Todos nos hemos dado cuenta que es un proceso importante para aumentar la productividad. Y sabes que España, en este tema de la cuarta revolución tecnológica, robots, digitalización, inteligencia artificial, vamos a la cola de Europa, y muy a la cola, por cierto, de China, de Corea del Sur y Singapur, que son los líderes a nivel mundial. O sea que no hay duda que todo el tema que tenga que ver con impulsar la digitalización debe ser avanzado, y eso va en la dirección correcta del tema de subir la productividad. Si queremos que suban los salarios en España, tiene que subir la productividad. La digitalización es un arma con la innovación y con la educación para ese sentido. Bueno, que baje la burocracia. Hombre, yo soy liberal, aunque no soy dogmático, soy liberal moderado, y sí, siempre me ha parecido que a mayor sector público, más burocracia y menos productividad, y a su vez más corrupción, ¿no? Porque cuando todo depende de un funcionario, pues más corrupción. Y sí, a mí me parece que tenemos que ir a un Estado más pequeño, pero no más pequeño. Por ejemplo, la educación, la sanidad, el Estado básicamente funciona bien y hay que fomentarlo. Pero luego hay una parte de la administración pública que hay mucha burocracia, mucha gente de sobra, que eso habría que aligerarlo. O sea que coincido contigo, y también que el empresario tenga más fácil crear una empresa. Por ejemplo, en el Banco Mundial sacamos un informe que se llama Doing Business, haciendo negocios, y crear una empresa es caro, burocrático, debería ser más ágil. A menos regulación, mejor funciona. Si tú ves, José Manuel, los países que más han progresado en el mundo en los últimos 30 años son países que han liberalizado y que el sector público ha reducido su tamaño. Y sobre el tema ahí de la importación, ahí estoy un poco no tan de acuerdo con lo que vos planteás. Me parece que es mejor liberalizar la economía, y en ese sentido sí es cierto, ¿no? Que claro, a veces el empresario se queja con razón, pero Mario, yo estoy en un sector donde la competencia china entra gratis y me ha hundido, y es cierto que la liberalización económica tiene que ser gradual, pues no podés bajar un arancel de 40% a cero porque quiebra la industria nacional, pero yo ahí tengo una visión más liberal o de economía de mercado, que no veo con tan buenos ojos subsidiar sectores, ¿no? En cuanto a la territorialidad, tu último tema, yo creo que una de las cosas que podemos hacer con Asturias es mejorar su conectividad. Por ejemplo, me parece que tiene mala conexión con Madrid, el tema de alta velocidad, carreteras, eso se puede hacer, pero no soy tan partidario, fíjate, y dirás, don Mario es muy liberal, de fomentar así sectores e industria nacional, eso no lo veo tan claro, pero sí mirar aquellos aspectos que Asturias tiene ventaja competitiva e intentar, evidentemente, armar una conexión público-privado para fomentar esos sectores. Hay un tema que en Asturias es muy serio, que lo hemos hablado, pero que me gustaría comentarlo muy rapidito, que es el tema del carbón, que duda cabe que con el cambio del clima, los fósiles, ese es un sector muy tocado, que va a ir a menos, y sí es cierto que en ese caso, donde Asturias está teniendo evidentemente un coste tremendo de un sector básicamente que tiene cada vez menos peso, ahí sí tendría que haber alguna ayuda para que todo ese sector se cambie, ¿no? Se reconfigure en alguna otra actividad industrial. Yo creo que ahí sí, ahí está justificado, porque es un sector que por cambio tecnológico va a ir a menos, y ahí sí yo creo que el Estado puede jugar. Muy bien, Mario, pues muchísimas gracias, y lamento profundamente dejar fuera algunas preguntas. Se estaba animando la gente, pero esto está muy bien, porque así les emplazamos a próximas conversaciones y esperemos que estemos en otra situación, ¿verdad, José Manuel y Mario? Claro que sí. Que podamos estar pues, en la calle al menos, y de una manera mucho más sonriente. Ánimo y salud para todos. Muchas gracias, igualmente. Gracias por todo. Dios. Muchas gracias.